¿Y qué crees que va a pasar con Cuba? Yo creo que Cuba está en la recta final del castrismo. O sea, el desastre de Cuba es gigantesco, Pedro. O sea, Cuba es un auténtico desastre. Es la manifestación absoluta de malas políticas, de autoritarismo y de incompetencia. Cuba es una isla que lo tenía todo para ser un lugar formidablemente rico. Está situado a escasos kilómetros de Estados Unidos. Tiene unas riquezas naturales enormes. Pero en cambio es un lugar terriblemente pobre. Pero el nivel de pobreza es ya inimaginable, ¿no? El hecho de que el gobierno ya no sea capaz de proveer ni de electricidad a la gente de forma ininterrumpida lo dice todo. O sea, los cubanos se han acostumbrado a vivir entre apagones. O sea, no tienes garantizado el suministro eléctrico. Los hospitales, yo me acuerdo que hubo una época en la que se hablaba de la sanidad cubana, ¿no? Los hospitales hoy en Cuba ya no se pueden tachar ni de hospitales. No tienen medicamentos, en muchos casos no tienen electricidad, la higiene brilla por su ausencia, son instalaciones que se caen a pedazos. La propia Habana se cae a pedazos. Hay un problema de insalubridad por las basuras, porque no tienen dificultad para gestionarlas, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pero todo esto es culpa de Estados Unidos, primero por el embargo comercial y luego por el bloqueo de petróleo en los últimos meses. No, todas esas cosas aceleran el desastre. Pero lo de Cuba es un ejemplo de pésima gestión. Por ejemplo, el 70% de la economía cubana, el 70%, está dirigida por una empresa que se llama Gaesa. Es una empresa que está controlada, que de facto es propiedad de los militares, del ejército de Cuba, de los gerifaltes militares. No del gobierno, ni del Partido Comunista, sino de los militares. Controlan el 70% de la economía de Cuba. ¿Y qué ha hecho Gaesa? Obligar al gobierno a gastar miles de millones de dólares en construir infraestructura que no vale para nada. Hoteles que están vacíos, por ejemplo. La inversión en nueva infraestructura turística duplica toda la inversión en educación y sanidad de Cuba conjuntamente. Y los hoteles están medio vacíos. ¿Por qué? Porque evidentemente, por muchos hoteles que construyas, si no das seguridad, si el país se cae a pedazos, si no hay especialistas, si hay un éxodo masivo de gente, eso no va a valer para nada. Pero amigo, las obras para construir esa infraestructura generan muchos sobres, genera mucho negocio, reparten el dinero como quieren, genera privilegios. Y eso es lo que es Cuba, un desastre colosal. No ha sido una cuestión de falta de recursos, sino de mala asignación de recursos. Por ejemplo, esto es muy conocido, la República Popular China ha cogido mucha distancia con Cuba. Nunca ha ido en auxilio de Cuba. Los chinos no han ido en auxilio de Cuba. Y habrá gente que diga, pero ¿no se supone que son dos regímenes comunistas? ¿No tienen esa afinidad? ¿Cómo es posible que China no haya ido a salvar a Cuba? Si es que los chinos lo han denunciado muchas veces. Nosotros hicimos nuestro proceso de transición económica, creamos zonas económicas especiales, invitamos a las multinacionales a venir a nuestro país, procuramos que se invirtiese en casa, que se crearan empresas privadas en China, como por ejemplo Tencent o Alibaba. Pero los cubanos no han hecho nada de eso. Han seguido empecinados en un modelo que se ha demostrado absolutamente fracasado. Entonces, la situación de Cuba ya es insostenible. Insostenible. Tienen uno de los mayores éxodos del mundo. Los jóvenes que pueden se marchan, no hay profesionales especializados ni cualificados porque todos los que pueden hacen las maletas y se van corriendo. No hay electricidad, no hay salubridad, no hay un nivel de vida mínimo que sea aceptable. Y ha habido un cambio también muy importante en Cuba, que es para mí la puntilla, que ha sido la llegada de Internet. En Cuba hay teléfonos móviles, como también hay en África, y hay un cierto acceso a Internet que el gobierno trata de frenar, que trata de limitar, pero hay un cierto acceso a Internet. Tampoco lo pueden limitar del todo, porque con todo el éxodo que se ha producido, las familias quieren tener contacto con las personas que se han ido al otro lugar del mundo, ¿no? Que se han ido a Europa o a Estados Unidos a trabajar. Claro. Y además es que la propia economía cubana depende de las remesas, con lo cual el propio gobierno necesita que exista esa interacción. Porque lo único de lo que sobrevive Cuba son de las remesas. Pero el problema es que Internet le ha dado a los propios cubanos una ventana al mundo enorme. Hoy ya ven cómo se vive en el resto del mundo, ven que la prosperidad es accesible, ven que hay países pobres que están evolucionando y ven cómo se vive en Miami o en Madrid. Y ya no se conforman con el modo de vida que tienen. Entonces esto está generando también una presión muy grande desde el punto de vista social. La gente está harta del castrismo. Y claro, si tienes a gente que está harta del castrismo, si tienes un país que se está viniendo abajo, si no tienes ni siquiera electricidad,
¿Qué futuro le espera a Cuba? La caída del régimen. Yo, honestamente, esto creo que va a ser cuestión de muy poco tiempo. No me atrevería a augurar cuánto, porque te puedo decir meses, que es lo que creo, y a lo mejor son años. Pero creo que va a ser cuestión de muy poco tiempo. Y además, no lo podemos olvidar que en Estados Unidos ahora hay un secretario de Estado que además ha convertido probablemente en una de las figuras más importantes, influyentes y poderosas de la administración Trump, que es Marco Rubio. Y Marco Rubio es descendiente de cubanos. Sus abuelos eran cubanos emigrantes. Y Marco Rubio es una persona que toda su trayectoria política la ha construido sobre el pilar de enfrentarse al castrismo y también al chavismo. De momento a Nicolás Maduro ya se lo ha quitado de medio. Es evidente que ahora quiere hacer lo mismo con Cuba. Bueno, esto no lo digo yo, es que es explícito, lo dice él.